191. Mi tren de juguete tenía un pequeño edificio que era 2 habitaciones con un pasillo entre ellas. Una era el mostrador donde compraba los billetes y la otra era una sala donde esperaba el tren. Pero la estación de Swindon no era así. Había un túnel y unas escaleras y una tienda y cafetería y una sala de espera. Pero este no es un mapa muy exacto de la estación porque estaba asustado. Así que no me daba cuenta muy bien de las cosas. Y esto es solo lo que recuerdo, o sea, que es una aproximación. Y era como estar de pie en un precipicio con un viento muy fuerte, porque me hacía sentir aturdido y mareado, porque había un montón de gente entrando y saliendo del túnel y resonaba muchísimo, y solo había una forma de entrar, y era a través del túnel, y olía a lavabos y a cigarrillos. Así que me apoyé en la pared y me agarré a un letrero que decía: si desea acceder al aparcamiento, le rogamos utilice el teléfono de asistencia a la derecha del mostrador de venta de billetes. Para no caerme, y me agaché en el suelo, y quise irme a casa, pero tenía miedo de irme a casa, y traté de hacer un plan en mi cabeza de lo que debía hacer, pero había demasiadas cosas que ver y oír. Así que me tapé las orejas con las manos para bloquear el ruido y pensar. Y pensé que tenía que quedarme en la estación para subirme a un tren y que tenía que sentarme en algún sitio y no había ningún sitio en el que sentarse cerca de la puerta de la estación, así que tenía que pasar por el túnel. Así que me dije a mí mismo en mi cabeza, no en voz alta, voy a pasar por el túnel y a lo mejor hay un sitio para sentarme y podré cerrar los ojos y podré pensar. Y pasé por el túnel tratando de concentrarme en el letrero al final del túnel que decía: atención, circuito cerrado de televisión en funcionamiento. Y fue como cruzar el precipicio caminando sobre una cuerda floja. Y por fin llegué al final del túnel, y había unas escaleras, y subí por las escaleras, y seguía habiendo un montón de gente, y gemí, y había una tienda y una habitación con sillas, pero no había demasiada gente en la habitación con sillas, así que la pasé de largo, y había letreros que decían: Great Western y variedad de cervezas, y cuidado, suelo mojado, y sus 50 peniques mantendrán con vida 1,8 segundos a un bebé prematuro, y transformamos los viajes y refrescante y diferente, y es delicioso y cremoso, y solo cuesta 1,30 libras, chocolate caliente de lujo, y 0870777677, y el limonero, y prohibido fumar, y té de calidad. Y había unas mesitas con sillas junto a ellas, y en una de las mesas no había nadie sentado, y estaba en un rincón, y me senté en una de las sillas y cerré los ojos. Y metí las manos en los bolsillos, y Toby me subió a la mano, y le di 2 bolitas de comida de rata de mi mochila, y agarré la navaja del ejército suizo con la otra mano, y gemí para tapar el ruido, porque me había quitado las manos de las orejas, pero no tan alto como para que la gente me oyera y viniese a hablar conmigo. Y entonces intenté pensar en lo que tenía que hacer, pero no podía pensar porque había demasiadas otras cosas en mi cabeza, así que hice un problema de matemáticas para despejarme un poco la cabeza. Y el problema de matemáticas que hice se llama Los soldados de Conway. En Los soldados de Conway tienes un tablero de ajedrez que continúa hasta el infinito en todas direcciones, y cada cuadro por debajo de una línea horizontal está coloreado. Puedes mover cuadro coloreado solo si se puede saltar sobre otro cuadro coloreado horizontal o verticalmente, pero no en diagonal, hacia un cuadro vacío de 2 cuadros más allá. Y cuando mueves un cuadro coloreado de esa manera, tienes que quitar el cuadro coloreado que ese ha saltado. Y tienes que intentar llevar los cuadros coloreados lo más arriba posible por encima de la línea horizontal del principio. Y yo sé cuál es la respuesta, porque por mucho que muevas los cuadros coloreados, nunca llevarás uno más allá de 4 cuadros por encima de la línea horizontal del principio. Pero es un buen problema de mates para hacer cuando no quieres pensar en otra cosa, porque puedes hacerlo tan complicado como lo necesites para llenar tu cerebro, haciendo el tablero tan grande como quieras y los movimientos tan complicados como quieras. Y entonces levanté la mirada y vi que había un policía de pie delante de mí que me decía: ¿hay alguien en casa?
pero yo no sabía qué significaba eso. Y entonces dijo, ¿te encuentras bien, jovencito? Lo miré y pensé un momento para contestar correctamente a la pregunta y dije, no. Y él dijo, no tienes lo que se dice muy buena pinta. Llevaba un anillo de oro en uno de sus dedos y tenía unas letras grabadas en él, pero no pude ver qué eran. Entonces dijo, la señora de la cafetería dice que llevas aquí 2 horas y media y que cuando ha tratado de hablar contigo estabas en un absoluto trance. Entonces dijo, ¿cómo te llamas? Y yo dije, Christopher Bond. ¿Dónde vivos? Y yo dije, en el 36 de la calle Randolph. Y empecé a sentirme mejor, porque me gustan los policías, y era una pregunta fácil. Y pensé si debía decirle que padre había matado a Wellington, y si iba a arrestar a padre. Y él dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo dije, necesitaba sentarme y estar tranquilo y pensar. Muy bien, vamos a ponértelo más fácil, dijo. ¿Qué estabas haciendo en la estación? Y yo dije, me voy a ver a madre. ¿A madre? Dijo él. Y yo dije, sí, a madre. Y él dijo, ¿cuándo sale tu tren? No lo sé. Dije, vive en Londres. No sé cuándo salen los trenes para Londres. Y él dijo, así pues, ¿no vives con tu madre? Y yo dije, no, pero voy a hacerlo. Y entonces se sentó a mi lado y dijo, bueno, ¿dónde vive tu madre? En Londres, dije. Y él dijo, sí, pero ¿en qué sitio de Londres? Y yo dije, 451C, Chapter Road, Londres, NW2 5NG. Dios santo, ¿qué es eso? Dijo. Y yo bajé la mirada y dije, es mi rata doméstica, Toby. Porque asomaba la cabeza de mi bolsillo y miraba al policía. Y el policía dijo, ¿una rata doméstica? Y yo dije, sí, una rata doméstica. Es muy limpia y no tiene la peste bubónica. Y el policía dijo, bueno, tranquiliza saberlo. Sí, dije yo. Y él dijo, ¿tienes billete? Y yo dije, no. ¿Tienes dinero para comprar un billete? Dijo él. Y yo dije, no. Y él dijo, bueno, pues entonces, ¿cómo piensas llegar a Londres? Y entonces no supe qué decir, porque tenía la tarjeta del cajero de padre en el bolsillo y era ilegal robar cosas. Pero él era un policía, o sea, que tenía que decirle la verdad. Así que dije, tengo una tarjeta de cajero automático. Y la saqué del bolsillo y la enseñé. Y eso fue una mentira piadosa. Pero el policía dijo, ¿es tuya esa tarjeta? Y entonces pensé que podía arrestarme. Y dije, no, es de padre. ¿De padre? Dijo. Y yo dije, sí, de padre. Y él dijo, vale, pero lo dijo muy despacio y apretándose la nariz con el pulgar y el índice. Y yo dije, me dijo el número, lo cual era otra mentira piadosa. Y él dijo, ¿por qué no nos damos tú y yo un paseíto hasta el cajero automático, Y yo dije, no debe tocarme. ¿Por qué iba a querer tocarte? Dijo él. Y yo dije, no lo sé. Y él dijo, bueno, pues yo tampoco. Y yo dije, porque me dieron una amonestación por pegarle a un policía, pero yo no pretendía hacerle daño. Y si lo hago otra vez voy a meterme en problemas aún peores. Entonces me miró y dijo, ¿hablas en serio, verdad? Sí, dije yo. Y él dijo, ve tú delante. Y yo dije, ¿a dónde? Y él dijo, detrás de la oficina de venta de billetes. Y señaló con el pulgar. Y entonces volvimos a pasar a través del túnel, pero no me dio tanto miedo porque iba un policía conmigo. Y metí la tarjeta del cajero en la máquina como padre me había dejado hacer algunas veces cuando íbamos de compras juntos, y la máquina dijo, introduzca su número secreto. Y tecleé 3558 y apreté el botón de validar. Y la máquina dijo, por favor, introduzca el importe. Y había varias opciones, 10 libras, 50 libras, 20 libras, 100 libras, otro importe, solo múltiplos de 10. Y le pregunté al policía, ¿cuánto cuesta sacar un billete a Londres? Y él me dijo, unas 30 cucas. Y yo dije, ¿esos son libras? Y él dijo, por todos los santos, y se rió. Pero yo no me reí, porque a mí no me gusta que la gente se ría de mí, ni siquiera aunque sean policías. Y él dejó de reírse y dijo, sí, son 30 libras. Así que apreté el botón de 50 y salieron de la máquina 5 billetes de 10 libras y un recibo. Y yo metí los billetes, el recibo y la tarjeta en el bolsillo. Y el policía dijo, bueno, supongo que ya no debo tenerte más rato de charla. Y yo dije, ¿de dónde saco un billete para el tren? Porque si estás perdido y necesitas que te orienten, puedes preguntarle a un policía. Y él dijo, eres lo que se dice todo un ejemplar, muchacho? Y yo dije, ¿de dónde saco un billete para el tren? Porque no había contestado a mi pregunta. Y él dijo, allí dentro. Y señaló.
y había una gran habitación con una ventanilla al otro lado de la puerta de la estación. Y entonces dijo: a ver, ¿estás seguro de que sabes lo que haces? Y yo dije: sí, voy a Londres a vivir con mi madre. Y él dijo: ¿tu madre tiene un número de teléfono? Sí, dije. Y el policía dijo: ¿y puedes decirme cuál es? Y yo dije: sí, es 0208878907. Y él dijo: la llamarás si te metes en algún lío, ¿de acuerdo? Y yo dije: sí, porque sabía que podías llamar a la gente desde las cabinas telefónicas si tenías dinero. Y yo tenía dinero. Y él dijo: bien. Y caminé hacia la habitación de venta de billetes y me di la vuelta y vi que el policía aún estaba mirándome. Así que me sentí a salvo. Y había un gran mostrador en el otro lado de la gran habitación y una ventanilla sobre el mostrador. Y había un hombre de pie delante de la ventanilla y otro detrás de la ventanilla. Y yo le dije al hombre de detrás de la ventanilla: quiero ir a Londres. Y el hombre de delante de la ventanilla dijo: si no te importa, y se volvió de manera que su espalda quedó hacia mí, y el hombre de detrás de la ventanilla le dio un pedacito de papel para firmar, y él lo firmó y lo pasó otra vez por debajo de la ventana, y el hombre de detrás de la ventanilla le dio un billete. El hombre de delante de la ventanilla me miró y dijo: ¿qué coño miras? Y entonces se alejó. Tenía rizos de Rastafari, que es lo que tienen algunas personas negras, pero él era blanco, y rizos de Rastafari es cuando nunca te lavas el pelo y parece una cuerda vieja. Y llevaba pantalones rojos con estrellas, y yo agarré mi navaja del ejército suizo por si me tocaba. Y entonces no había nadie delante de la ventanilla, y le dije al hombre de detrás de la ventanilla: quiero ir a Londres. Y no había tenido miedo cuando estaba con el policía, pero me di la vuelta y vi que ya se había ido, y me asusté otra vez. Así que traté de imaginarme que estaba jugando a un juego en mi ordenador y que se llamaba Un tren a Londres, y que era como Myst y The 11th Hole, y tenías que resolver montones de problemas diferentes para acceder al siguiente nivel, y podía desconectarlo en cualquier momento. Y el hombre dijo: ¿de ida o con retorno? ¿Qué significa de ida o con retorno?, dije yo. Y él dijo: ¿quieres ir nada más o quieres ir y volver? Y yo dije: cuando llegue allí quiero quedarme allí. Y él dijo: ¿durante cuánto tiempo? Hasta que vaya a la universidad, dije. Y él dijo: ida. Entonces, y luego dijo: son 17 libras. Y le di los 5 billetes de 10 libras y él me devolvió 30 libras y me dijo: no lo vayas malgastando. Y entonces me dio un pequeño billete amarillo y naranja y 3 libras en monedas. Y yo me lo metí todo en el bolsillo con mi navaja. Y no me gustó que el billete fuera medio amarillo, pero tuve que quedármelo porque era mi billete de tren. Y entonces el hombre dijo: haz el favor de apartarte del mostrador. Y yo dije: ¿cuándo es el tren para Londres? Y él miró su reloj y dijo: andén 1, en 5 minutos. Y yo dije: ¿dónde está el andén 1? Y él señaló y dijo: coge el paso subterráneo y sube las escaleras, ya verás los letrones. Y paso subterráneo significa túnel, porque veía dónde estaba señalando, así que salí de la oficina de venta de billetes, pero no era para nada como un juego de ordenador, porque yo estaba en medio de él, y era como si todos los letreros me estuvieran gritando, y alguien chocó conmigo cuando pasaba e hice un ruido como el de un perro al ladrar para asustarle. Y me imaginé en mi cabeza una gran línea roja a través del suelo que empezaba a mis pies y recorría todo el túnel, y empecé a caminar por la línea roja diciendo: izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, porque a veces cuando estoy asustado o enfadado me ayuda a hacer algo que tenga ritmo, como tamborilear, que es algo que Siobhan me enseñó a hacer. Y subí las escaleras y vi un letrero que decía andén 1, y la flecha señalaba hacia una puerta de cristal, o sea que la crucé, y alguien volvió a chocar conmigo con una maleta, y yo hice otro ruido como el de un perro al ladrar, y dijo: a ver si vigilas por dónde vas, joder. Pero hice como que era uno de los demonios guardianes de Un tren a Londres, y ahí estaba el tren, y vi a un hombre con un periódico y una bolsa de palos de golf acercarse a una de las puertas del tren y apretar un botón de las puertas, que eran electrónicas, y se abrieran deslizándose, y eso me gustó. Entonces las puertas se cerraron detrás de él, y entonces miré mi reloj y habían pasado 3 minutos desde que estuviera en la oficina de billetes, lo que significaba que el tren se iría al cabo de 2 minutos,
y entonces me acerqué a la puerta y apreté el botón grande y las puertas se abrieron deslizándose y pasé a través de las puertas y estaba en el tren a Londres. 193. Cuando solía jugar con mi tren de juguete me hacía un horario, porque a mí me gustaban los horarios, y me gustan los horarios porque me gusta saber cuándo van a pasar las cosas. Y este era mi horario, cuando vivía en casa con padre y pensaba que madre había muerto de un ataque al corazón. Este era el horario para un lunes y además es una aproximación. 7:20 despertarme, 7:25 lavarme los dientes y la cara, 7:30 darle a Toby comida y agua, 8 menos 20 desayunar, 8 ponerme la ropa del colegio, 8:05 hacer la mochila del colegio, 8:10 leer un libro o ver un vídeo, 8:32 coger el autocar del colegio, 8:43 pasar por delante de la tienda de peces tropicales, 8:51 llegar al colegio, 9 hora de entrada al colegio, 9:15 primera clase de la mañana, 10:30 recreo, 10:50 clase de manualidades con la señora Peters, 12:30 almuerzo, 13 primera clase de la tarde, 14:15 segunda clase de la tarde, 15:30 coger el autocar del colegio de vuelta a casa, 15:49 bajar del autocar del colegio en casa, 15:50 tomarme un zumo y algo de picar, 15:55 darle a Toby comida y agua, 16 sacar a Toby de su jaula, 16:18 meter a Toby en su jaula, 16:20 ver la televisión o un vídeo, 17 leer un libro, 16 tomar el té, 16:30 ver la televisión o un vídeo, 19 practicar matemáticas, 20 darme un baño, 20:15 ponerme el pijama, 20:20 jugar algo en el ordenador, 9 ver la televisión o un vídeo, 21:20 tomarme un zumo y algo de picar, 21:30 irme a la cama. Y el fin de semana me hago mi propio horario y lo escribo en un pedazo de cartón y lo cuelgo en la pared. Y dice cosas como dar de comer a Toby o hacer mates o ir a la tienda a comprar chuches. Y esa es una de las otras razones por las que no me gusta Francia, porque cuando la gente está de vacaciones no tienen un horario, y yo tenía que hacer que madre y padre me dijeran cada mañana qué íbamos a hacer exactamente ese día para sentirme mejor, porque el tiempo no es como el espacio. Cuando dejas algo en algún sitio, como un transportador o una galleta, puedes tener un mapa en la cabeza para decirte dónde lo has dejado, pero incluso aunque no tengas un mapa, seguirá estando allí, porque un mapa es una representación de cosas que existen en la realidad, así que puedes volver a encontrar el transportador o la galleta. Y un horario es un mapa del tiempo, solo que si no tienes un horario, el tiempo no está ahí como el rellano y el jardín y la ruta al colegio, porque el tiempo no es más que la relación entre la forma en que cambian cosas distintas, como que la Tierra gire alrededor del Sol y los átomos vibren y los relojes hagan tic-tac y el día y la noche despertarse e irse a dormir, y es como el oeste o el noroeste, que no existirán cuando la Tierra deje de existir y caiga hacia el Sol, porque solo es una relación entre el polo norte y el polo sur. Todos los demás sitios, como Mogadiscio y Sunderland y Canberra, y no es una relación fija como la relación entre nuestra casa y la casa de la señora Shears, o como la relación entre 7 y 865, sino que depende de a qué velocidad vayas con la relación a un punto específico. Y si te vas en una nave espacial y viajas cerca de la velocidad de la luz, puedes volver y descubrir que toda tu familia está muerta y tú aún eres joven y será el futuro, pero tu reloj dirá que solo has estado fuera durante unos días o unos meses. Y como nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, eso significa que solo podemos conocer una fracción de las cosas que pasan en el universo. Y esto significa que el tiempo es un misterio y que no es ni siquiera una cosa. Y nadie ha resuelto jamás el rompecabezas de qué es el tiempo exactamente. Y por eso, si te pierdes en el tiempo, es como perderse en un desierto, solo que no puedes ver el desierto porque no es una cosa. Y por eso a mí me gustan los horarios, porque son la garantía de que no te vas a perder en el tiempo. 197. Había montones de gente en el tren, y eso no me gustó.
porque no me gustan los montones de gente que no conozco y aún lo odio más si estoy apretujado en una habitación con montones de gente que no conozco y un tren es como una habitación y no puedes salir de él cuando está en marcha. Y me hizo pensar en la vez que tuve que volver del colegio en el coche, porque el autocar se había estropeado, y madre vino y me recogió y la señora Peters le preguntó a madre si podía llevar a Jack y Polly a casa, porque sus madres no podían venir a recogerlos, y madre dijo que sí, pero yo empecé a gritar en el coche, porque había demasiadas personas en él. Jack y Polly no iban a mi clase, y Jack da cabezazos contra las cosas y hace un ruido como el de un animal, y traté de salir del coche, pero aún estaba en movimiento, y me caí a la calle, y tuvieron que ponerme puntos en la cabeza, y tuvieron que afeitarme el pelo, y tardó 3 meses en volver a crecerme como estaba antes. Así que me quedé muy quieto en el vagón del tren, y entonces oí que alguien decía, «Christopher», y pensé que sería alguien que yo conocía, como un profesor del colegio, o una de las personas que viven en nuestra calle, pero no lo era. Era otra vez el policía, y me dijo, «Te he pillado justo a tiempo», y respiraba muy agitadamente y se sujetaba las rodillas. Y yo no dije nada, y él dijo, «Tenemos a tu padre en la comisaría», y pensé que iba a decir que habían arrestado a padre por matar a Wellington. Pero no lo hizo, dijo, «Te está buscando». Y yo dije, «Ya lo sé». Y él dijo, «Bueno, ¿y por qué te vas a Londres?» «Porque me voy a vivir con madre», dije yo. Y él dijo, «Bueno, pienso que tu padre quizá tenga algo que decir al respecto». Y entonces pensé que iba a llevarme de vuelta con padre, y eso me daba miedo porque él era un policía, y se supone que los policías son buenos. Así que empecé a correr, pero él me agarró y yo grité, y entonces me soltó y dijo, «Bueno, a ver, no nos pongamos nerviosos». Y entonces dijo, «Voy a llevarte conmigo a la comisaría y tú y yo y tu padre podremos sentarnos y charlar un poco sobre quién va a dónde». Y yo dije, «Yo me voy a vivir con madre, en Londres». «No, ahora mismo no», dijo él. Y yo dije, «¿Han arrestado a padre?» Y él dijo, «¿Arrestarlo? ¿Por qué?» Y yo dije, «Mató un perro, con una horca de jardín. El perro se llamaba Wellington». Y el policía dijo, «¿De verdad hizo eso?» «Sí, lo hizo», dijo. Y él dijo, «Bueno, también podemos hablar sobre eso». Y entonces dijo, «Vamos, jovencito, creo que ya has corrido suficientes aventuras por un día». Y entonces tendió una mano para tocarme otra vez y yo empecé a gritar otra vez. Y él dijo, «Ahora escúchame, mocoso, o haces lo que te digo o voy a tener que hacerte». Y entonces el tren dio una sacudida y empezó a moverse. Y entonces el policía dijo, «Me cago en la leche». Y entonces miró al techo del tren y puso las manos juntas delante de su boca, como hace la gente cuando le rezan a Dios en el cielo, y respiró muy fuerte contra sus manos e hizo un ruido como un silbido. Y entonces paró, porque el tren dio una sacudida otra vez y tuvo que cogerse de una de las agarraderas que colgaba del techo. Y entonces dijo, «No te muevas». Sacó el walkie-talkie y apretó un botón y dijo, «Rob, sí soy yo, Nigel. Estoy atrapado en el maldito tren. Ajá, ni siquiera, mira, para en Dick Dog Parkway. Haz que alguien venga a recogernos con un coche. Gracias. Dile a su viejo que lo tenemos, pero que vamos a tardar un rato, ¿de acuerdo?» «Genial». Y entonces desconectó el walkie-talkie y dijo, «Vamos a sentarnos». Y señaló 2 asientos alargados cerca de allí, que estaban uno enfrente al otro, y dijo, «Siéntate ahí, y nada de hacer el payaso». Y la gente que estaba sentada en los asientos se levantó y se fue porque él era policía, y nos sentamos uno delante del otro, y él dijo, «Eres todo un elemento, chico, Jesús». Y me pregunté si el policía me ayudaría a encontrar 451C, Chapter Road, Londres, NW25NG. Y miré por la ventanilla, y estábamos pasando fábricas y cementerios de coches llenos de coches viejos, y había 4 caravanas en un campo lleno de barro, con 2 perros y ropa tendida. Y fuera de la ventanilla era como un mapa, solo que en 3 dimensiones y a tamaño natural, porque era lo que el mapa representaba. Y había tantas cosas en él que me dolió la cabeza, así que cerré los ojos. Pero entonces volví a abrirlos porque era como volar, pero más cerca del suelo, y yo creo que volar es bueno. Y entonces empezó el campo, y había campos de cultivo y vacas y caballos, y un puente y una granja, y más casas y montones de carreteras pequeñas con coches en ellas.
y eso me hizo pensar que debía de haber millones de kilómetros de vía de tren en el mundo y que todas pasan por delante de casas y carreteras y ríos y campos, y eso me hizo pensar en cuánta gente debe vivir en el mundo y que todos tienen casas y carreteras por las que viajar y coches y mascotas y ropa, y todos comen y se van a la cama y tienen nombres, y eso hizo que me doliera la cabeza. También así que cerré otra vez los ojos y conté y gemí. Y cuando abrí los ojos, el policía estaba leyendo un periódico llamado The Sun, y en la primera plana ponía el escándalo de 3 millones de libras de la amiguita de Anderson, y llevaba la foto de un hombre y debajo otra foto de una señora en sujetador. Entonces practiqué un poco de mates en mi cabeza resolviendo ecuaciones de segundo grado. Y entonces tuve ganas de hacer pipí, pero estaba en un tren. No sabía cuánto tardaríamos en llegar a Londres y sentí que me entraba el pánico, así que empecé a tamborilear rítmicamente en el cristal con los nudillos para no pensar que tenía ganas de hacer pipí, y miré el reloj y esperé 17 minutos. Pero cuando tengo ganas de hacer pipí tengo que ir muy deprisa, que es por lo que me gusta estar en casa o en el colegio, y siempre voy a hacer pipí antes de subir al autocar, y por eso se me escapó un poquito y me mojé los pantalones. Y entonces el policía me miró y dijo: «Oh, Dios santo, ¿te has...?» Y entonces bajó el periódico y dijo: «Por el amor de Dios, ve al maldito lavabo, ¿quieres?» Y yo dije: «Pero estoy en un tren». Y él dijo: «En los trenes hay lavabos, ¿sabes?» Y yo dije: «¿Dónde está el lavabo en el tren?» Y el policía señaló y dijo: «Pasando por esas puertas allí, pero te estaré echando un ojo, ¿entendido?» Y yo dije: «No», porque sabía lo que significaba echando un ojo, y él no podía vigilarme cuando yo estuviera en el lavabo. Y dijo: «Maldita sea, ve al lavabo y ya está». Así que me levanté de mi asiento y cerré los ojos de forma que mis párpados no dejaran más que 2 ranuras para no ver las demás personas en el tren. Y caminé hasta la puerta, y cuando pasé a través de la puerta, había otra puerta a la derecha y estaba medio abierta, y decía lavabo. Así que entré, y dentro era horrible, porque había caca en el asiento del váter y olía a caca, como el lavabo del colegio cuando Joseph ha ido a hacer caca solo, porque juega con ella. Y yo no quería usar el váter por la caca, que era caca de gente que yo no conocía y era marrón, pero tenía que hacerlo, porque realmente tenía ganas de hacer pipí. Así que cerré los ojos e hice pipí, y el tren se tambaleó mucho y fue a parar al asiento y al suelo. Pero me sequé el pene con el papel del váter y tiré de la cadena. Entonces traté de usar el lavamanos, pero el grifo no funcionaba, así que me escupí en las manos y me las sequé con un pañuelo de papel y lo tiré al váter. Entonces salí del lavabo y vi que enfrente del lavabo había 2 estantes con maletas y una mochila. Eso me hizo pensar en el armario del lavadero de casa y en que a veces me meto en él, y eso hace que me sienta a salvo. Así que me subí al estante de en medio y moví una de las maletas como si fuera una puerta, de manera que me quedé encerrado. Estaba oscuro y no había nadie allí conmigo, y no se oía hablar a la gente, así que me sentí mucho más tranquilo. Y entonces hice más ecuaciones de segundo grado, como 0 igual a 437, x a la 2 más 103, x más 11, o 0 igual a 79, x a la 2 más 43x más 2089. E hice algunos de los coeficientes fueran mayores, de manera que fueran difíciles de resolver. Y entonces el tren empezó a reducir la velocidad y alguien vino y se quedó de pie cerca del estante y llamó a la puerta del lavabo, y era el policía y dijo: «Christopher, Christopher», y entonces abrió la puerta del lavabo y dijo: «Maldita sea», y estaba realmente cerca, o sea que le vi el walkie-talkie y la porra en el cinturón, y alcancé a oler su loción para después del afeitado, pero él no me vio a mí, y yo no dije nada, porque no quería que me llevara compadre, y entonces se fue otra vez corriendo. El tren se paró, y me pregunté si sería Londres, pero no me moví, porque no quería que el policía me encontrara. Y entonces vino una señora con un jersey de lana con abejas y flores, y cogió la mochila del estante de encima de mi cabeza y dijo: «Me has dado un susto de muerte», pero yo no dije nada, y entonces ella dijo: «Creo que alguien te está buscando ahí fuera en el andén», pero yo seguí sin decir nada, y ella dijo: «Bueno, es asunto tuyo», y se fue. Y entonces pasaron 3 personas más,
y una de ellas era un hombre negro con un largo vestido blanco, y puso un gran paquete en el estante encima de mi cabeza, pero no me vio, y entonces el tren empezó a moverse otra vez. 199. La gente cree en Dios porque el mundo es muy complicado. Creen que es muy improbable que algo tan complicado como una ardilla voladora o el ojo humano o un cerebro llegue a existir por casualidad. Pero deberían pensar lógicamente, y si pensaran lógicamente, verían que solo pueden hacerse esa pregunta porque eso ya ha sucedido y ellos existen. Hay billones de planetas en los que no hay vida, pero en esos planetas no hay nadie con cerebro para darse cuenta. Y es como si toda la gente en el mundo arrojara monedas al aire. A alguien acabaría por salirle cruz 5.698 veces seguidas y se creerían muy especiales. Pero no lo serían, porque se habría millones de personas a quienes no les saldría cruz 5.698 veces. En la Tierra hay vida por culpa de un accidente, pero un tipo de accidente muy especial, y para que ese accidente ocurra de esa manera especial tienen que darse 3 condiciones, y estas son: 1. Las cosas tienen que hacer copias de sí mismas, esto se llama duplicación. 2. Tienen que cometer pequeños errores al hacer eso, eso se llama mutación. 3. Esos errores tienen que ser los mismos en sus copias, esto se llama herencia. Y esas condiciones son muy raras, pero son posibles y causan la vida, y eso simplemente ocurre. Y el resultado final no tiene por qué ser necesariamente rinocerontes y seres humanos y ballenas. Puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, algunas personas dicen: ¿cómo puede un ojo llegar a existir por accidente? Porque un ojo tiene que haber evolucionado desde algo muy parecido a un ojo y no existir solo a causa de un error genético. ¿Y qué utilidad tendría medio ojo? Pero resulta que medio ojo es muy útil porque medio ojo significa que un animal puede ver a medio animal que quiere comérselo y quitárselo de en medio, y este acabará comiéndose al animal que solo tenga un tercio de ojo o un 49% de un ojo en lugar de a él, porque se ha quitado de en medio lo bastante rápido, y el animal al que se coman no tendrá bebés porque estará muerto, y un 1% de ojo es mejor que ningún ojo. Y la gente que cree en Dios piensa que Dios ha puesto seres humanos en la tierra porque piensa que los seres humanos son el mejor animal, pero todos los seres humanos solo son un animal y evolucionarán hasta ser otro animal, y ese animal será más listo y meterá a los seres humanos en un zoo, como ponemos a los chimpancés y a los gorilas en el zoo, o los seres humanos cogerán todos una enfermedad y se extinguirán o producirán demasiada contaminación y se matarán a ellos mismos, y entonces solo habrá insectos en el mundo y ellos serán el mejor animal.